exhortando a Timoteo porque al parecer Timoteo estaba bajando el grado de su fidelidad a Dios. Y el gran apóstol Pablo quería que Timoteo sea un hombre fiel, un hombre de fe, un hombre de compromiso. Acompáñame en 1 Corintios, capítulo 4 de 1 Corintios, vamos a leer allí, para que tú tengas una idea lo que Pablo tenía en su corazón cuando escribe esta carta y quiere animar al joven Timoteo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice: así que pues ténganos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, observe, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Esa es la idea. Dios quiere que tú seas un muchacho fiel. Un hombre de fe que muestre su fidelidad, su confianza, su compromiso para la obra de Dios. El corazón de un hombre fiel es más importante que la capacidad de un hombre formado. ¿Escuchó? El corazón de un hombre fiel es más importante para Dios que la capacidad de un hombre formado. Dios quiere hombres fieles. Dios va a aprobar tu fidelidad. Dios va a aprobar tu fidelidad en aquel día. Cuando tú te presentes allá, Él va a aprobar tu fidelidad y te va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, fiel. Pero también tenemos que Timoteo tenía que ser ejemplo en ¿qué más? En pureza. Y cuando hablamos de pureza, esto toca muy de cerca la vida de los jóvenes, también de los grandes. Estamos hablando de la santificación, de la santidad. Quiero que lea conmigo 1 Tesalonicenses. Anotá 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Observe lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 1. Por los demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ese es el principio, la pureza. Y aquí hay muchas muchachas, hay jóvenes, hay chicas. Tenemos que cuidar la pureza, guardar tu castidad. Tus pensamientos, tu corazón, tu vida debe ser guardada para el día del matrimonio. Mañana si te quieres casar. Tenemos que guardar la santificación, la pureza. Y quiero decirte una cosa, que Dios usa vasos limpios. Anota ahí 2 Timoteo capítulo 2, donde Pablo va a hablar de los utensilios, que algunos son para útil, dice Pablo, honroso, y otros utensilios que son para uso viles, que no tienen sentido. Y él está hablando ahí en forma metafórica de la vida del creyente. Tenemos que mantener la pureza, la santidad, y tenemos mucho en la Biblia de eso. Pueden leer 1 Corintios 1:1, Romanos capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer ese versículo para poder entender un poquito esto, lo que estamos diciendo. Romanos capítulo 6. Observe lo que dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Porque vuestros miembros dice a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 22. Mas ahora habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo está enseñando que el hecho de que el creyente tiene que mantener la pureza, la santificación. Y todo eso, mi querido hermano, querido joven, en esta tarde, hace a un creyente ejemplar. Pablo le dice a Timoteo: tenés que ser ejemplo.
Y la pregunta es, ¿te gustaría ser un joven de ejemplo? ¿Te gustaría ser ejemplo en la obra de Dios, en la iglesia, acá donde te congregas? Y Pablo dice, tenés que ser ejemplo, Timoteo. ¿En qué? En palabra. Cuida tu palabra. Las palabras revelan el corazón, el carácter, la conducta. Pablo le dice a Timoteo, tenés que ser ejemplo en amor, en conducta, en pureza, en fe, en confianza, en espíritu, pero también en pureza. Esta es la corona de estas virtudes que estamos estudiando. Y estas virtudes que hemos estudiado te van a convertir en un muchacho, en una muchacha, ejemplo para este mundo que no tiene ejemplo. El mundo necesita, está cansado, los chicos están cansados de estudiar y de exámenes y de escuela y de esto y de aquello. El mundo quiere ver vidas cambiadas. Y la iglesia es el reflejo de Dios en el mundo. Y como el mundo ve a la iglesia, es como el mundo piensa de Dios. Y todo lo que el mundo sabe acerca de Cristo y de su amor, lo ve a través de la iglesia, a través de tu vida. Por eso nosotros tenemos que convertirnos en ejemplo. Porque lo que el mundo piensa de Dios, lo ve a través de mi vida, de tu vida. Todo lo que el mundo sabe acerca de Dios, lo va a ver a través de tu vida, a través de tus palabras, de tu conducta, de tu fe y de tu pureza. Que el Señor bendiga su palabra. En la segunda reunión quisiera que nos aboquemos a ese gran tema que vamos a desarrollar. Cómo descubrir los dones, cómo tener una vida activa, cómo desarrollar las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado. Dios te ha bendecido con dones maravillosos y vamos a estudiar ese maravilloso estudio de los dones que nos va a llevar más tiempo, pero vamos a tratar de poder enseñar lo más que pueda para que tú entiendas en esta conferencia lo que Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, aviva el fuego del don que hay en ti, porque Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Amén.